Buenas noches. El equipo de residentes de pediatría de la Universidad del Quindío les da la bienvenida una vez más a las jornadas. Les recordamos que estamos en proceso de inscripción para la nueva cohorte de residentes de pediatría. Les recordamos que este espacio está siendo grabado por fines académicos. Solicitamos el favor silenciar sus micrófonos y apagar las cámaras para tener una mejor calidad. Las preguntas pueden escribirlas en el chat, al final se resolverán. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor Juan Pablo Calle. El doctor es médico de la Universidad del Quindío, pediatra e infectólogo pediatra de la Universidad del Valle y actualmente docente de nuestra universidad. Él nos va a hablar de stewardship de antibióticos en neutropenia febril. Bienvenido, doctor. Hola, ¿me escuchas? Bueno, buenas noches a todos. Quisiera pues como empezar agradeciendo al comité organizador, a las residentes, sobre todo a Yurani y a Karen, pues que están al frente de la organización del Congreso, que no lo hayan dejado pues como caer debido pues a la pandemia. Me parece muy bien y muy loable la labor que han hecho de mantener pues el Congreso en pie y que cada año siga creciendo aún más. Bueno, voy a tratar aquí como de compartir pantalla, creo que es esta. Ok, vamos a ver. Ahí ya están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, doctor. Vale, bueno, vamos entonces a hablar de este tema. Este tema, cuando me pidieron pues que hablara, diera alguna charla sobre neutropenia febril, consideré sobre todo hablar de un tema que es de actualidad, que necesitamos entenderlo un poco mejor, porque mucho de la labor que nosotros como infectólogos hacemos no es tanto colocar antibióticos. Yo creo que la mayoría de estudiantes y residentes que han rotado conmigo lo han notado, que la labor principal tal vez del infectólogo es lograr retirar ese antibiótico que se colocó, y por eso tenemos que tener muy claro en qué momentos y cuándo tenemos que hacer el stewardship de antibióticos o el PROA, que también lo llamamos así en español, en los pacientes más complicados de quitarle el antibiótico, que son los pacientes neutropénicos febriles. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a intentar, porque ya creo, ya le vi el primer problemita, porque ahorita que compartí solo me dejó compartir el PowerPoint, pero vamos a intentar hacer la charla un poco más interactiva, con algunas preguntas. Aquí están los links, también se quedó en el chat pues que hay en el chat del Weber, está también el link, o pueden entrar a esta página directamente. Vamos a cambiarle la opción del puntero. Pueden ingresar a esta página y ingresar este código, que es el código de la reunión, y allí podríamos responder las preguntas. Bueno, vamos entonces a empezar con la primera pregunta. Vamos a ver si funciona la situación. Viendo la pantalla, solo ven el PowerPoint. ¿Alguien está viendo la pantalla? Sí, no, solo el Solamente la PowerPoint. pantalla. Solo vemos el PowerPoint. Bueno, entonces aquí voy a poner algo. El compartir. Les va a tocar. ¿Alguien tiene el micrófono? Bueno, ahora sí ven el programa de las encuestas, ¿cierto? Doctor. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Quiero preguntarles dónde están viendo la charla hoy.
Vamos, esta pregunta es como para ver si funcionaba el asunto con el sistema interactivo. En la mayoría, muy bien. Están votando. Camino a casa. Nadie está en la casa de los suegros. Y nadie está laborando. Bueno, vamos aquí a cerrar. En este momento hay 46 y han contestado 37 de 47. Vamos a cerrar acá. Eso solo era para observar cómo funcionaba el sistema. Muy bien, vamos a ir a la segunda pregunta de una vez. Y la segunda pregunta refiere qué participantes tenemos hoy. Esto es muy importante porque necesitamos también ver cuál es el auditorio que tenemos enfrente para ver un poco la parte del lenguaje que vamos a utilizar en la charla. Entonces ahí está, la mayoría son estudiantes, también tenemos médicos generales, pediatras, subespecialistas 2.2% y hay otros personal de salud dentro del 11%. Aquí está casi ya todos los votos. Muy bien. Desde, finalizó, la mayoría de los que están en la charla son estudiantes y seguidos por médico general. Muy bien. Vamos a cerrar acá. Y vamos a empezar la... Yo creo que esto no va a funcionar. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de lo que es cáncer infantil. Estamos hablando, sé que hay una charla de cáncer infantil la próxima semana, no voy a ahondar mucho en el tema, pero vamos a hablar de pacientes con neutropenia y fiebre, y por lo cual tenemos que saber un poco también de cáncer infantil. En el mundo generalmente hay más de 300.000 casos al año. Claramente no somos el gran porcentaje del cáncer a nivel pues, mundial, ni los casos pediátricos son los más relevantes, pero no es una cifra tampoco que sea muy despreciable. Son 300.000 casos y vemos pacientes con cáncer pediátrico en nuestra consulta, en nuestros pacientes hospitalizados. Ahora, el cáncer infantil tiene diferentes tasas de mortalidad y esa mortalidad va a depender mucho de la localización geográfica en la cual estemos. La mayoría de los países de altos ingresos tienen tasas de supervivencia muy altas que alcanzan incluso más del 80% de tasas de curación, pero países de bajos ingresos estas tasas no alcanzan esas cifras. En nuestro país, los datos del Observatorio de Cáncer Infantil hablan de alrededor entre un 60 a un 70% de supervivencia a 5 años en pacientes con leucemia, pero en algunos países incluso estas tasas pueden ser tan bajas como el 20%. Y el problema pues, del cáncer infantil es que el tratamiento, que es con quimioterapia, pues generalmente no está exento de complicaciones. Dentro de las causas de cáncer en los pacientes pediátricos se lleva casi que la gran mayoría de casos los neoplasias hemato-oncológicas, con la leucemia y el linfoma siendo los casos más importantes. Y muy de cerca, casi que en un nivel muy cercano también, los tumores del sistema nervioso central empiezan a ser también muy relevantes en los pacientes pediátricos. Ahora, las tasas de incidencia a nivel mundial pues han sido difíciles de calcular, pero hay series, esta es una serie reciente internacional de la Red Internacional de Cáncer Pediátrico que evaluó cómo era la tasa de incidencias de cáncer a nivel mundial y encontró una tasa de cáncer en general para toda la población pediátrica entre 0 y 14 años de 140 casos por millón de habitantes, que no es una tasa tampoco tan despreciable. Ahora, cuando la vemos con respecto a las edades, sí es un poco más frecuente en los niños más pequeñitos. Entre los 0 y los 4 años, la tasa está de 187 por millón de habitantes y eso pues es bastante relevante. Ahora, hay diferencias también en zonas geográficas. Hay lugares como el sudeste asiático, el sur de Europa, donde las tasas son mucho más altas. En Australia hay una alta tasa de cánceres epiteliales, probablemente asociados a exposición ultravioleta. Pero en Latinoamérica las tasas pues también se han mantenido en el tiempo. Esta barrita azul de lo que mostraban en el registro de incidencia
fue las tasas de 1980 y la barrita roja son las tasas del reporte entre el 2001 al 2010. Y vemos cómo aumentó una tasa de 120 casos por millón de habitantes, más o menos hasta unos 140 casos por millón de habitantes. O sea, hubo un aumento en la incidencia de cáncer infantil y eso en todas las zonas geográficas que se evaluaron. La mayoría de zonas, vean que todas tienen un aumento en las tasas de incidencia a nivel de cáncer infantil. Ahora, ¿cuáles son los cánceres más importantes? Pues ya los dijimos, para nosotros en Latinoamérica, en Sudamérica, las neoplasias hematoncológicas y en especial la leucemia, luego el linfoma, esta barrita azul es el linfoma, y posteriormente los tumores del sistema nervioso central. Esta barra gris es los tumores más inusuales o las causas más inusuales de cáncer infantil, y cuando uno las ve en detalle, esas causas más inusuales, pues se encuentra principalmente el neuroblastoma, los retinoblastomas y los tumores de tejidos blandos o los sarcomas, que también pueden ser de tejido óseo o muscular. Esas son las principales causas de cáncer infantil a nivel pues, latinoamericano. Ahora, cada vez que hablamos de cáncer infantil, a pesar de que esto es una conferencia sobre infecciones y sobre neutropenia febril, no podemos perder pues, el norte y hablar de banderas rojas en cáncer infantil, que todos tenemos que reconocerlas y todos tenemos que tenerlas claras porque cuando aparecen debemos buscarlas. Siempre en un paciente pediátrico en cual tenga un dolor en la extremidad, que no tenga un mecanismo que lo explique claramente. Es una niña que tiene dolores y que los llaman dolores de crecimiento muchas veces. Hay que evaluar, hay que buscar la posibilidad de que sea una infiltración leucémica la causante del dolor en extremidades. Claramente una pérdida de peso inexplicada. Pacientes con tumores en sistema nervioso central tienen frecuentemente la presencia de náusea, vómito o cefalea con cambios de posición, alteraciones en el equilibrio propioceptivas. Y para nosotros, para mí como infectólogo, me es muy importante siempre el paciente que llegue con fiebre de origen desconocido. Entonces recordemos que la fiebre de origen desconocido es aquel paciente que después de al menos 10 días de fiebre y una semana de estudios exhaustivos no logramos detectar la causa de la fiebre. Eso se llama fiebre de origen desconocido y ya es una indicación clara de buscar causas hematoncológicas. Generalmente empezamos con un aspirado de médula ósea y con una biopsia de médula ósea que nos permita dilucidar por lo menos las leucemias en los pacientes pediátricos. La invaginación en niños mayores de 2 años también es relevante, sobre todo para la presencia de linfomas. Y al examen físico hay que evaluar varias cosas: la presencia de linfadenopatía generalizada, sobre todo la localización de las linfadenopatías. Los ganglios supraclaviculares son siempre inusuales y siempre hay que explorarlos en el paciente pediátrico, la presencia de hepatoesplenomegalia sin una causa infecciosa que la explique, el paciente con púrpura o ataxia, debilidad focal que señale hacia un compromiso neurológico, la leucocoria para el retinoblastoma, la pérdida de ese rojo retiniano del lactante es muy importante para el retinoblastoma, que aparece sobre todo en menores de 2 años, y para linfomas, para leucemias que infiltran testículo y para tumores testiculares, el aumento de la masa testicular. Todas estas son banderas rojas que son relevantes y que tenemos que siempre tener presente en cáncer infantil. Bueno, pero ahora sí vamos a entrar un poco al tema que nos acosa, que es la neutropenia pues, febril. ¿Y qué es la neutropenia febril? Pues la neutropenia febril es una de las urgencias oncológicas. Sabemos que hay condiciones clínicas, tanto en el diagnóstico de nuevo como en el tratamiento de los pacientes con neoplasias, que son urgencias y que necesitamos resolverlas inmediatamente. Una de ellas, y creo yo que la más importante, porque es la más frecuente de todas, es la presencia de la neutropenia febril. Vamos entonces a este caso. Este es un paciente que tiene antecedente de leucemia linfoide aguda, recibe quimioterapia de mantenimiento, está recibiendo metotrexate y mercaptopurina oral, ingresa con fiebre y con síntomas respiratorios, tiene un hemograma al ingreso con 1.700 leucos, con 1.000 neutrófilos totales y 550 linfocitos, una hemoglobina 9.8 y unas plaquetas en 145.000. Vamos a ver si podemos hacer rápidamente la pregunta. Que se queda aquí bloqueado en este momento. Yo creo que ya va a dejar. Bueno, entonces, vamos a la pregunta 3. ¿Consideran que es una neutropenia febril?
Recuerdan, tenía 1100 células, 1100 neutrófilos. Bueno, aquí ya tenemos el 67% de los votos. Bueno, yo creo que aquí ya vemos tiempito. La gran mayoría consideraron que sí es una neutropenia febril y un 32% consideraron que no es una neutropenia febril. Muy bien, entonces vamos a ver qué es una neutropenia febril. Hay diferentes definiciones sobre neutropenia y fiebre. Eh, Cada guía, las guías americanas, hay guías europeas, hay guías incluso latinoamericanas, y tienen definiciones diferentes que principalmente varían en la definición de lo que es fiebre. Para unas es 38,3 dependiendo del sitio donde se tome, para otras 38,5. En general, lo que más varía es la fiebre, lo que no varía es el conteo de neutrófilos, que la gran mayoría, estamos claros de que para neutropenia febril es un conteo menor de 500 neutrófilos. Yo les recomiendo siempre, y además es la que manejamos en Colombia, la gran mayoría de infectólogos y hematoncólogos, es la definición del consenso latinoamericano de neutropenia y fiebre, en la cual consideramos neutropenia, eso sí, neutropenia en el contexto del paciente hematoncológico. Es un recuento absoluto de neutrófilos menos de 500 células totales o menor a 1000, pero si pensamos que en las próximas 48 horas va a haber un descenso que va a llegar incluso por debajo de 500 células totales. Esta es la definición para un paciente con neutropenia y fiebre en el contexto oncológico, porque es claro que una neutropenia en un contexto hematológico es por debajo de 1500 células. Ahora, también es muy importante tener en cuenta que cuando hay menos de 100 células, esto es considerado como una neutropenia profunda. Las neutropenias profundas son importantísimas porque estos pacientes tienen mucho riesgo de infecciones fúngicas invasivas y de infecciones severas bacterianas. Entonces, cuando un paciente tiene menos de 100 células, es bastante grave y es una urgencia que tenemos que saber que este paciente no tenga algo grave. Y fiebre, por la definición del consenso, es el registro único de temperatura axilar de más de 38,5, o sea, una toma en la temperatura axilar más de 38,5 o más de 38 en dos tomas de temperatura, entre 38 y 38,5 en dos tomas de temperatura axilar que estén diferenciadas por al menos una hora. Eso es fiebre. Entonces, si tenemos los dos criterios, claramente eso es una neutropenia y fiebre. En nuestro paciente que vimos, era un paciente con 1700 leucos y 1000 neutrófilos, que está recibiendo solo metotrexato y mercaptopurina. Esto no lo va a generar una neutropenia por debajo de 500. No, no cumple el criterio del conteo en neutrófilos y pues este paciente no tiene neutropenia y fiebre. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta cuál es claro el criterio de neutropenia y fiebre. ¿Qué es importante hablar de esto y por qué hicimos la charla? Porque aunque no es muy común que veamos pacientes oncológicos, pues hay sitios específicos donde se manejan pacientes hematoncológicos pediátricos y la neutropenia y fiebre es muy importante en la mortalidad de estos pacientes, sobre todo en aquellos que ya hicieron el diagnóstico y que ya empezaron un tratamiento. En el escenario ya de tratamiento, la neutropenia y fiebre explica hasta el 50% de las muertes de los pacientes con tumores sólidos y hasta el 75% de los pacientes con neoplasias hematoncológicas como leucemias. O sea que la principal causa de muerte cuando ya empezamos tratamiento va a ser la neutropenia y fiebre. Ahora, si tenemos un tratamiento adecuado y precoz, estas tasas de mortalidad pueden bajar incluso hasta el 5 o el 10%. Y como vamos a ver en unas series, hay series que incluso están por debajo del 1%. Lo segundo es que la neutropenia de fiebre tiene una etiología variada, no es una etiología, además varía geográficamente. Las series son muy diferentes acá en Armenia a lo que es la epidemiología bogotana. Entonces hay que evaluar en cada sitio de hematoncológico cuál es su epidemiología y su microbiología, pero en general la mayoría de las infecciones, de la causa de la neutropenia y fiebre es una etiología bacteriana.
está entre un 40, un 60%, un promedio de 50% de las veces es por bacterias, y de ellas lo que sí es muy importante es que el 25% va a ser bacteremia, o sea, infección en sangre, y un 25% va a ser una infección bacteriana localizada, sea una neumonía, sea una celulitis, una infección del tracto urinario, así va a tener pues ese porcentaje. Pero también hay infecciones virales y hay infecciones fúngicas y no se nos pueden olvidar porque tienen alta tasa de mortalidad. Un dato relevante es que las infecciones fúngicas invasivas en la neutropenia y fiebre generalmente son tardías, aparecen en la segunda semana del cuadro y pues hay que estar atentos, sobre todo ya es después del sexto día de fiebre. ¿Qué tan frecuente es? Pues es muy frecuente. Se calcula que al menos los niños van a tener un episodio de neutropenia y fiebre, al menos uno, en el 10 al 50% de los tumores sólidos y hasta más del 80% de las neoplasias hematológicas. O sea que casi todos los niños que están recibiendo quimioterapia por leucemia van a terminar generando, desarrollando una neutropenia febril. Bueno, y además, pues ya lo dijimos, los niños que harán neutropenia y fiebre, pues la gran mayoría serán infecciones bacterianas y de ellas el 25% van a ser bacterianas. Además, otro problema importante es que es una enfermedad que viene creciendo. Este es el registro americano, esta es una red de los hospitales oncológicos americanos que evaluaron la epidemiología de los pacientes que tuvieron neutropenia y fiebre en un rango entre el 2007 al 2014 y vean cómo la incidencia de neutropenia y fiebre por 100.000 personas ha ido incrementándose, pasando del 12.9 al 18.1% de casos por 100.000 habitantes. O sea, sí ha habido un incremento en el tiempo y probablemente es explicado por cada vez tenemos más quimioterapia más aplaciante, más mielotóxica, más largos los tratamientos y eso nos va a conllevar pues a mayores complicaciones. Dentro de todo el grupo de los niños afectados por neutropenia y fiebre, la gran mayoría van a ser los niños más pequeñitos. Casi un tercio de los niños van a ser menores de 4 años y siempre, y eso es algo que nunca lo hemos podido dilucidar muy bien porque, pero la mayoría de niños que tienen neutropenia y fiebre, el porcentaje es algo más de la mitad, van a ser niños, varones. Siempre están entre el 55 y el 58% de los casos van a ser varones. Y miren la serie americana, cómo es de efectivo pues, su parte de tratamiento en pacientes con neutropenia y fiebre, que solo tienen una mortalidad desde que empezó el registro, no subió del 1% de mortalidad, o sea, casi todos los pacientes pues, logran sobrevivir la neutropenia y fiebre. Vamos a hablar un poco de la microbiología, cuáles son los microorganismos, pero les dije, la epidemiología cambia y varía de acuerdo a la serie que uno evalúe, cambia de acuerdo al centro oncológico incluso que uno esté evaluando, y además en los últimos años ha habido un cambio en la epidemiología. ¿Se cayó esto? ¿Están viendo? Presentación no, doctor. ¿Se cayó? Traigas el banquito. ¿Ahora sí? Es que tenemos una dificultad porque hay una persona proyectando. Regálenme un segundito. Ya. Me falta un pocillo. Ah, me falta una guapanela, ¿cierto? Tres. Ahora sí ven la presentación, ¿cierto? No, doctor, aún no. ¿No? Ay, ve, tan raro. Porque dice que yo estoy presentando. Regálame un segundito, Doc. Creo que ya estoy solucionando. Ahora sí. Doctor, ya, doctor. Bueno, entonces lo que les venía diciendo, la epidemiología ha cambiado por todo lo que les dije, nuevos tratamientos muy melolativos, la llegada de la citarabina, la clorfarabina, que son quimioterapias fuertes, que son bastante ablativas y que dejan más tiempo neutropénico al paciente. Entonces hemos empezado a ver también bichos que antes no veíamos con tanta naturalidad en los pacientes neutropénicos. Además, ya hay más procedimientos invasivos, estos pacientes
quedan con catéter centrales, con catéter implantables por mucho tiempo, lo que también favorece la presencia de infección. Entonces, hay esta serie que me pareció muy bonita porque es muy resumida de cómo se fue el comportamiento en décadas, las primeras décadas, ¿no?, que se empezó a evaluar entre los años 80, 90, evaluaban y encontraban que la principal causa de neutropenia y fiebre eran gram negativos, pero generalmente eran gram negativos muy sensibles, eran estafilococos coagulasa negativos, sobre todo asociados a catéteres, pero en general permanecían con buenos porcentajes de sensibilidad. Pero después, en los últimos años, lo que hemos notado es sobre todo la presencia de infecciones cada vez más gram negativos, pero esta vez ya no son gram negativos sensibles, sino que son gram negativos resistentes. Por ejemplo, estas series indias, claro que India pues tiene un problema grave, es que tiene una epidemia de carbapenemasa impresionante, pero en la serie india de pacientes con neutropenia y fiebre, el 24% de los pacientes tenían un microorganismo productor de carbapenemasa, o por lo menos carbapenem resistente, un 49% eran productores de BLE, y en los gram positivos un 33% de enterococo banco resistente y un 15% de estafilococo metilresistente. Es una locura por donde uno lo vea. Son cifras supremamente altas de microorganismos resistentes. Entonces, en los últimos años la microbiología ha cambiado, hemos visto ya cada vez más pacientes con gérmenes más resistentes a los antibióticos, y eso es algo preocupante en el futuro. Y por lo cual también tenemos que aprender y tener muy en cuenta lo que es el stewardship de antibióticos y cómo vamos a escalar estos pacientes. Ahora, ¿cómo está la epidemiología más cercana a nosotros? Los datos no son muchos, los estudios son pequeños. Quise traer este porque quiero que vean el nombre de la autora. La autora es la doctora María Elena Santaolalla. Si hay alguna autoridad mundial, ni siquiera latinoamericana, mundial, en neutropenia y fiebre, una infectóloga muy, muy conocida, y vamos a ver que la mayoría, muchos de los referencias de la charla son de ella, y ella toma esta serie chilena, es una serie de varios hospitales de Santiago de Chile, donde evaluó las causas bacterianas de los pacientes que tenían neutropenia y fiebre, y encontró que la mayoría de sus pacientes presentaron Escherichia coli, seguido por Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, perdón, Klebsiella y Enterobacter. Ahora, si uno lo ve por el lado de cómo se comportan las bacterias, la E. coli es principalmente en sangre y orina, estafilococo es predominante en sangre, es donde más lo vamos a encontrar. Los coagulasa negativos como hominis, epidermides, afrofíticos, lo vamos a ver principalmente asociado a catéter venoso central, pues en sangre. La Klebsiella tiene una distribución muy similar, sangre y orina, es como sus sitios predilectos. El problema de la Klebsiella es que es altamente resistente. Pero también han evaluado la posibilidad de que los hemocultivos no son lo suficientemente eficientes para poder detectar la presencia de todos los aislamientos, y han intentado con tecnología molecular definir cuáles son las causas de neutropenia y fiebre. Este estudio donde se evaluó no solo con hemocultivos, sino que utilizaron un panel molecular. En este caso utilizaron un panel que se usa en Estados Unidos que se llama Septifaz. Nosotros no tenemos este panel. En Colombia lo que tenemos es el panel de FILA-RAI, de BioFire. Ese panel es un panel molecular, pero tiene un pequeño problemita, y es que requiere que el hemocultivo pite para poder empezar a hacer la evaluación en el panel molecular, y eso pues es más complicado. En cambio, este panel Septifaz se puede hacer en sangre total. Y ellos que encontraron de 141 pacientes que tenían neutropenia y fiebre, 31% tuvieron infección microbiológicamente documentada, o sea que tenían el microorganismo aislado. Dentro de ellos el 25% eran bacteriemias y el 6% eran otras fuentes de infección como piel, infección urinaria o meningitis. Un 35% tuvieron pacientes con infección clínicamente documentadas, pero pues que uno no le va a meter un lavado broncoalveolar a todo paciente con neumonía para ver qué bicho es. Entonces queda como infección clínicamente documentada, pero un 34% no tuvieron causa, o sea, no se registró ninguna causa. De lo que encontraron, llamaba la atención, pues de coli fue el microorganismo más aislado, pero había muchos pacientes que se aislaba el microorganismo solo, incluso por el Septifaz solo, o sea, no lo lograba aislar el hemocultivo.
Eso pasó con la Pseudomonas, 11 aislamientos solo por Certifaz y no se aisló por el hemocultivo. En Staphylococcus aureus, que fue muy llamativo en el estudio, y en la discusión lo hablan bastante, y es que solo se aisló 7 pacientes por el Certifaz, no hubo ningún aislamiento por hemocultivos, y todos los hongos que aislaron también fueron por Certifaz. Entonces, requerimos tecnología para poder aumentar el registro de la microbiología de los pacientes. Entonces, cuando uno ve estos datos, 31, 35 y 34%, se pregunta entonces, este 34%, que no es ni una infección bacteriana documentada, ni una clínicamente documentada, ¿qué lo puede explicar? Y en los últimos años, lo que más ha surgido en neutropenia y fiebre es la presencia de que la neutropenia y fiebre también es ocasionada por virus, y hay principalmente virus respiratorios. Ese es un estudio indio donde evaluaron en casos y controles la presencia de neutropenia y fiebre y cuya etiología fuera un virus respiratorio. Entonces ellos consideraron a los casos como pacientes que tenían neutropenia y fiebre y tenían síntomas respiratorios. Esos eran sus casos. Y por otro lado, los controles eran los que tuvieran neutropenia y fiebre y no tuvieran ningún síntoma respiratorio. Y en los pacientes que tenían neutropenia y fiebre e infección respiratoria encontraron 76% de aislamientos de virus. Pero lo más llamativo del estudio fue que en los pacientes que ni siquiera tenían infección respiratoria encontraron un 48% también causas virales. Entonces, finalmente sí es causa importante de neutropenia y fiebre. Muchos de nuestros pacientes que terminan hospitalizados con antibiótico, hemocultivos y muchos días de antibiótico probablemente son virus. Dentro de lo más reportado de los virus, el rinovirus, el 36% de los pacientes tuvieron rinovirus, de allí el sincitial, y esto es muy relevante porque para nosotros es en primer lugar sincitial respiratorio, influenza A, enterovirus y todos los parainfluenza también los presentaron. Metaneumovirus también tuvieron, que para nosotros también es relevante. Entonces, no solamente los pacientes con neutropenia y fiebre con síntomas respiratorios, pues ese es mucho más claro de que probablemente es un virus, pero ahora fuera de los que no tienen síntomas respiratorios también, en el estudio indio, 48% de los pacientes de los controles que no tenían síntomas respiratorios, tuvieron un virus. Y otro estudio, también, doctora Santa Olaya, el año 2017, encontró que de sus pacientes. Ella sí, a todo paciente con neutropenia y fiebre le hizo prueba molecular para virus en un panel respiratorio y encontró como causante de la neutropenia solamente virus, el 28% de los pacientes, y un 10% tenía virus, pero también tenía una bacteria agregada. Dentro de los virus que más encontró, ella también encontró el rinovirus, el virus sincitial respiratorio en el 19%, el parainfluenza en el 18% y los influenza en el 10%. Entonces, los virus también son posiblemente virus respiratorios. Bueno, vamos a hablar un poquito de la conducta del manejo de los pacientes con neutropenia y fiebre. Los pacientes con neutropenia y fiebre están basadas principalmente en la parte de diagnóstico y manejo en las guías de la Sociedad Americana de Oncología. Son guías libres de descarga, son muy útiles porque son muy concisas y están claramente establecidas pues qué es lo que hay que hacer. Entonces, cuando tenemos un paciente que realmente tiene neutropenia y fiebre, o sea que cumple con los criterios, tenemos primero de todo tomar hemocultivos del catéter, barrido del catéter. Se considera que si de todos los lúmenes, de cada uno de los lúmenes hay que tomar un hemocultivo, y ellos refieren considerar obtener los cultivos periféricos simultáneos. Ahora, ¿por qué lo dicen considerar? Porque los hemocultivos periféricos solo aportan un 10% adicional de aislamientos a los hemocultivos por barrido de catéter, pero es importante, es un 10%, es un dato relevante. Además, es la única forma de saber si la infección está asociada a un catéter, y estos pacientes tienen catéter implantables, catéter PICS que se llevan para la casa durante mucho tiempo. Entonces son pacientes que hay que evaluar si la infección está asociada a catéter o no. Entonces siempre hay que tomar periféricos junto con los centrales. Siempre ellos también refieren que hay que considerar uroanálisis, no lo dan como una recomendación de siempre tomar uroanálisis, porque refieren que hasta el 30% de los pacientes que tienen una infección urinaria confirmada por urocultivo va a tener uroanálisis sin ninguna alteración. Lo que sí es que refieren que a todo paciente con neutropenia y fiebre hay que tomar cultivos de orina con métodos de recolección limpios,
y la radiografía de tórax solo debe ser tomada para paciente con síntomas respiratorios. La evidencia reciente también sugiere que si el paciente tiene síntomas respiratorios o tiene un contacto estrecho con una persona con síntomas respiratorios, debemos tomarle un panel molecular respiratorio para virus respiratorios. Y ahora más con nuestro escenario actual con el COVID, tenemos que tomar también PCR para COVID en estos pacientes o con síntomas o con contacto. Ahora, si el paciente tiene síntomas gastrointestinales, pues también se va a ganar su panel molecular gastrointestinal. ¿Qué vamos a darle tratamiento a los pacientes con neutropenia y fiebre? Entonces, ya está claro desde el año 2012 que salió la primera guía de la Sociedad Americana de Oncología. Se quitó la posibilidad de dar terapia combinada, ya usamos monoterapia para el tratamiento de neutropenia y fiebre. Hay 3 posibilidades. Podemos usar un beta-lactámico antiseudomona, que en este caso es piperacilina tazobactam, o una cefalosporina de cuarta generación, que es cefepime, o un carbapenémico. Esa es una de las 3 terapias empíricas que usamos en los pacientes con neutropenia febril de alto riesgo. Ahora, si el paciente usa piptazo, es una opción preferible, sobre todo si el paciente tiene un cuadro gastrointestinal, una colitis neutropénica, una infección intraabdominal, donde debemos cubrir anaerobios, entonces deberíamos utilizar sobre todo piptazo sobre el cefepime. Y vamos a reservar el glicopéptido, y esto es algo muy relevante porque es un error muy frecuente que uno siempre ve, que usen la terapia combinada tanto con el piptazo como con la banco, solo para pacientes clínicamente inestables, o sea que tengan sepsis clara, neumonía, foco en piel, tejido blando, infección osteoarticular, y considerarlo, o sea, solo es considerarlo cuando hay pacientes con mucositis severa, la más severa es la grado 4, en los cuales hay posibilidad de que tengan bacteremias por Streptococcus viridans. Entonces, esos pacientes van a ir con vancomicina, pero solo esos pacientes, no es para todos los pacientes. Ahora, también hay evidencia reciente que tenemos que estar atento a las colonizaciones e infecciones que haya tenido nuestro paciente en los últimos 3 meses. Si ese paciente está colonizado o tuvo una infección por un germen multílogo resistente, hay que considerarlo. Si ese bicho fue una BLE, un AMC o incluso una carbapenemasa, habría que considerar al cefepime o al piptazo adicionarle un segundo antibiótico que es amicacina, o iniciar de una vez con el carbapenémico. Y si es una carbapenemasa, si tuvo una carbapenemasa, pues ese paciente de entrada su manejo clínico va a ser terapia combinada con meropenem y amicacina, pero pues son casos específicos, no es para todo el mundo en la parte empírica. Es claro pues que el aminoglicósido, porque hace 10 años usábamos siempre cefepime amica o piptazo amica para los pacientes en neutropenia y febril, pero es claro que esto no tenía ningún beneficio adicional. Y lo que nos permite es lograr retirar, que es lo que tratamos cada vez más. No usamos tanta terapia combinada y los estudios muestran que no cambiaba el desenlace, no disminuía la mortalidad, no disminuía los tiempos hospitalarios y lo que hacía era aumentar la nefrotoxicidad del paciente. Entonces, finalmente no usamos terapia combinada con aminoglicósido casi en ninguna situación. Bueno, pero no solamente es de neutropenia, también vamos a hablar un poco de esto. Un programa de optimización del uso de antibióticos. ¿Esto qué es? Son programas institucionales que se deben montar en cada centro hospitalario, en los centros oncológicos también, donde con un grupo interdisciplinario se busca unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de hacer un stewardship de antibióticos? Es que reduzcamos microorganismos resistentes en un futuro, que preservemos los pocos antimicrobianos que tenemos actualmente, que mejoremos en términos de seguridad, pues los términos de seguridad del paciente, porque al dar una terapia adecuada, eficaz, efectiva e ideal, pues vamos a tener mínimos efectos adversos. Vamos a maximizar la cura clínica y disminuir los eventos adversos, y esto es muy relevante y esto es lo que siempre usamos para convencer a los administrativos y a los gerentes para que nos dejen montar un PROA en las instituciones. Y es que a la vez de que hacemos todo esto, logramos disminuir costos. El 20% de los antibióticos usados en un centro, de los medicamentos usados en un centro hospitalario son antibióticos, y de esos la mitad son innecesarios. Entonces es realmente un ahorro en el costo del manejo de los pacientes a nivel hospitalario.
¿Quiénes integran un PROA? Un PROA lo integra, pues es liderado por un infectólogo, pero no solamente es el infectólogo, sino que va a haber un químico farmacéutico pendiente de la formulación. Hay alarmas de tiempo para ciertos antibióticos que no se pueden pasar de cierto tiempo sin ninguna justificación. Por decir, ceftriaxona no puede pasar más de 3 días sin que el químico diga, pero ¿por qué sigue con la ceftriaxona? Hay que evaluar por qué lo sigue. Debe estar un microbiólogo que nos ayude con la parte de entrega de cultivos rápidos al menor tiempo posible. Claramente los epidemiólogos y el comité de infecciones, enfermería con sus rondas de dispositivos y de retiro de sondas vesicales innecesarias, de catéteres centrales innecesarios. ¿Y cuáles son las funciones importantes de los programas de uso de optimización del uso de antibióticos? Es tratar, por ejemplo, hay que hacer guías de manejo empírico para que todos tengamos el mismo idioma y todos sepamos qué hacer en el caso de que se enfrente el paciente con neutropenia y fiebre, cuál es la terapia dirigida dependiendo del aislamiento, educar a las personas porque no vale nada hacer el protocolo si no socializamos y no educamos a las personas. Hay que hacer protocolos de restricción de antibióticos porque hay antibióticos que no se pueden dejar para el uso en general. Hay que tener un límite y solamente el infectólogo puede autorizarlos o el especialista, en caso de la categoría 2, puede autorizar la prescripción del antibiótico. Hay que hacer rondas de antibióticos para quitar, después de que se puso, si se puso mal, quitarlo a tiempo o quitar antibióticos que no son necesarios. Y hay que seguir dispositivos y sondas que puedan ser un foco de infección y que necesitamos retirar también. Los PROA realmente tienen un muy buen impacto a nivel hospitalario. Hay una evidencia que es totalmente contundente de que funcionan. Esto es una unidad hematológica donde se empezó a instaurar un PROA hacia esto creo que fue el 2013, y vean cómo la barrita gris es la cantidad de consumo de antibióticos. Mira cómo fue disminuyendo con el paso del tiempo en el consumo de antibióticos. También impactan tasas de resistencia. Cuando uno instaura un PROA, mira cómo los niveles de Clostridium difícil empiezan a disminuir, cómo las tasas de microorganismos resistentes también empiezan a disminuir. Y incluso hay mucha evidencia nuestra. Esto es un estudio en 4 hospitales colombianos donde se implementó un PROA. Y miren las ventajas que logró el PROA. Logró una tasa de adherencia al protocolo de manejo empírico de un 9% a un 45%, una tasa de que se desescalen el antibiótico y que no dejen la ceftriaxona toda la vida de un 8 a un 92%. Los pacientes tratados por el PROA tuvieron 10 veces más mejoría clínica. La estancia también pasó de 14 días a 10.8 días de hospitalización, y los costos en general pasaron casi $1.000 menos por paciente de los pacientes que cuando se instauró el PROA comparado cuando no lo había. Entonces, definitivamente un PROA es muy importante, pero el problema entonces, ahora, ¿qué hacemos? Aquí tenemos un dilema. ¿Cómo hacer un PROA en pacientes hemato-oncológicos? Si son pacientes que son vulnerables, que están inmunosuprimidos, cuyo comportamiento clínico y paraclínico es muy diferente, y que si uno no está atento van a ser infecciones rápidamente progresivas con mortalidades altas. Pero al mismo tiempo, si yo dejo estos pacienticos tan delicados y tan vulnerables con antibióticos por largo tiempo, pues van a tener muchas tasas de resistencia, van a tener mayor tiempo hospitalario y mayores eventos adversos. Entonces vamos, ¿cómo hacer un PROA en neutropenia febril? Y lo vamos a tratar de dilucidar un poco mejor viendo los casos clínicos. Entonces, bueno, vamos a ver este caso. Es una paciente de 8 años con un antecedente de meduloblastoma. El meduloblastoma es un tumor sólido del sistema nervioso central. Es un meduloblastoma de bajo grado con una resección quirúrgica completa. Se lograron resecarlo bien, pero está terminando sus ciclos de quimio. El último ciclo fue hace 10 días. Allá pasaron 10 días desde la última quimioterapia. Está en su casa, vive en su casa con su familia, no está en un hogar de paso, vive en la ciudad, probablemente cercano al hospital donde la están tratando, y consulta por fiebre. Tiene fiebre de 38,6 y tiene un hemograma con 300 neutrófilos. Eso ya es criterio de neutropenia y fiebre, está claro. Ya sabemos que tiene neutropenia febril. Se le toma una PCR que tiene 5.6 miligramos por litro, o sea, 0.5 miligramos de decilitro. Recuerden que esto siempre hay que reportar en qué valor lo estamos denotando. Y se le inicia cefepime, se toman hemocultivos y se urocultiva.
Las primeras 24 horas está sin fiebre, el hemograma mejoró, los neutros le mejoraron, pasaron a 350 y la PCR pues estuvo estable en 10 y los hemocultivos de 24 horas van negativos, o sea, las 24 horas van negativos y ya no reportan el urocultivo negativo. Entonces vamos de nuevo pues a, al- a la aplicación. Vamos a preguntar entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Qué consideran? ¿Suspenderíamos los antibióticos, esperamos los hemocultivos de 72 horas? ¿Completamos 5 días de antibióticos? ¿Egresamos y continuamos ciprofloxacina y amoxicilina clavulánico? ¿O esperamos los hemocultivos de 48 horas y si son negativos suspendemos el antibiótico? El problema de la aplicación es que la gente empieza a ver los demás votos y van cambiando su opinión inicial. Vamos a dar un tiempito más, que la gente empiece a votar. Bueno, yo creo que ya... Muy bien. Aquí vamos a cerrar la votación. El que no alcanza a votar, ni modo. Entonces, ¿qué dice la gente? La mayoría dice que hay que esperar los hemocultivos de 48 horas y si son negativos, suspender antibiótico. La opción menos querida fue egresarla y continuar ciprofloxacina y amoxicilina clavulanato. Muy bien. Vamos de nuevo a la presentación. Ya le cogí el tirito. Muy bien. Entonces, la mayoría dijo esperar hemocultivos de 48 y si son negativos, suspender antibiótico. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. La neutropenia febril se debe clasificar en de alto o bajo riesgo. Hay diferentes formas de clasificarla. Todas estas son escalas diferentes que se usan en muchas partes, pero todas están validadas. Las guías de neutropenia y fiebre dicen que puedes usar cualquiera de ellas mientras esté validada, pero cada centro oncológico debe tener una escala de score. Nosotros en general siempre usamos la de la doctora Santa Olaya, que es esta, en la cual refiere cuándo considerar una neutropenia febril como alto riesgo. Un paciente mayor de 12 años, la tipo de cáncer, las leucemias son de alto riesgo sí o sí, o está en una inducción, o está en una recaída, o es un segundo tumor. El intervalo de la fiebre, si es menor de 7 días. Si la duración de la neutropenia predecimos que va a ser más de 7 días. Si la fiebre es muy alta, más de 39 a nivel axilar, si hay signos clínicos de sepsis o compromiso respiratorio o intestinal, comorbilidades, el recuento bajo de neutrófilos por debajo de 100 o de monocitos por debajo de 100 o de plaquetas por debajo de 50.000 o una PCR por encima de 90 o la medición de interleuquina 8 o la presencia de bacteremia. O sea, casi muchos de los pacientes van a ser realmente neutropenias febriles de alto riesgo. ¿Qué dicen las guías? Que si tú tienes una neutropenia febril de bajo riesgo, puedes incluso dar tratamiento ambulatorio a estos pacientes. Eso es una medida y es una medida efectiva para lograr disminuir la resistencia antibiótica. Son pacientes que no van a recibir antibióticos de bajo espectro por poco tiempo y por vía oral. La guía dice que considere manejo ambulatorio, pero se considera si la infraestructura es capaz de monitorizar y seguir al paciente. En Colombia no hemos podido instaurar un programa, bueno, no sé si en Bogotá la Santa Fe tenga, pero en general la mayoría de centros no han podido lograr construir un programa de monitorización y seguimiento de los pacientes con cuadros hemato-oncológicos. Entonces, para nosotros es difícil llegar a este nivel de considerar cuándo es una neutropenia de bajo riesgo. Tendría que tener muy buen estado general, tener el paciente ya estar en tratamiento ambulatorio, tener sobre todo quimioterapia estándar para tumores sólidos, que haya pasado más de 7 días desde la última quimio, que no esté neutropénico y que el conteo de neutrófilos sea mayor a 100, que haya evidencia de recuperación medular y esto es muy importante, que el domicilio de la casa esté menos de 1 hora al centro hospitalario. Entonces, en ese caso, sí podríamos dar egreso o manejar la neutropenia febril de bajo riesgo con esquemas orales. Los esquemas orales recomendados son cipro más amoxiclap
o cipro más cefuroxime. Esos son los esquemas ideales. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues la que nadie le gustó. Egreso y continuar ciprofloxacina y amoxicilina clavulanato. Pero pues, como les digo, nuestro escenario colombiano, pues realmente decir la última, que fue la gran mayoría, tampoco está muy mal, porque no tenemos una forma, una infraestructura fuerte para poder asegurar el seguimiento de estos pacientes. Entonces, nuestra primera conclusión de prueba es que cada centro oncológico debe tener su score validado para hablar de neutropenia alto o bajo riesgo. Si cumple criterios de bajo riesgo, hay que darle tratamiento con amoxicilina más ciprofloxacina, asegurando un seguimiento oportuno y continuo, o esperar los hemocultivos. Si los hemocultivos son negativos, desescalar rápidamente a las 48 horas. Eso nos ayuda a lograr disminuir el uso de antibióticos en los pacientes con oncológicos. Vamos a este segundo caso. Este caso es un paciente de 8 años, tiene una LLA de alto riesgo. Ya sabemos, con solo esto, sabemos que no es neutropenia febril de bajo riesgo, sino de alto riesgo. Está en quimio de consolidación, es una quimio después de la inducción. El último ciclo fue hace una semana y ya se encuentra ambulatorio y consulta por fiebre de 38,5 sin otros síntomas. Tiene 250 neutrófilos totales. Cultiva, la PCR está en 8, también negativa. Dentro de la evolución, el niño está febril por más de 2 días, los hemocultivos tanto 24 y 48 todos salen negativos, el urocultivo es negativo, el hemograma de control, hay una mejoría de los neutrófilos, una que pasaron de 250 a 750 y la PCR se mantuvo estable. Entonces, ante estos resultados, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces de nuevo. Vamos entonces a la quinta pregunta. Ante estos resultados, al cuarto día de hospitalización, ¿se debe esperar hemocultivos finales del quinto día? Y si son negativos, egresar. Se puede suspender antibióticos y egresar con recomendaciones. Se descala la terapia amoxiclavulanato y puede egresar. O se puede suspender antibióticos si alcanza más de 1000 neutros totales. Bueno, yo creo que ya vamos a darle. Muy bien. Entonces, la gran mayoría, yo veo que son bastante manipulables. Mira, ya como dije que amoxiclav en la anterior de neutropenia bajo riesgo, entonces ya la gran mayoría dijo de escalar terapia amoxiclav y se puede egresar. Otros dijeron hay que esperar los hemocultivos finales del quinto día y si son negativos se puede egresar. Pocos dijeron se puede suspender antibióticos y egresar con recomendaciones y los otros que se alcanza más de 1000 neutros totales. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a escalar la terapia rápida de antibiótico? ¿Cuándo lo vamos a suspender realmente? Eso está claro tanto en los estudios de la doctora Santaolalla de la década de los 90. Este es un estudio muy bonito donde ella evaluó los pacientes que llegaban con fiebre y neutropenia, un seguimiento de 2 años. Ella, si tenían evidencia clara de infección bacteriana, no los aleatorizaba, pero si era una ausencia de cuadro clínico que sugiriera una infección bacteriana, una PCR baja, entonces aleatorizaba, la mitad se fue hacia parar antibiótico a las 48 horas con hemocultivo negativo y la otra mitad se fue a continuar antibiótico 7 días. Entonces, en pacientes que tenían neutropenia y fiebre, que mantenían una evolución clínica estable, que estaban recuperando hematológicamente, encontró que solo uno de los pacientes que se les paró el antibiótico tuvo una infección bacteriana documentada y solo 2 de los que continuaron antibióticos, o sea, no hubo ninguna diferencia, no hubo ninguna muerte en ninguno de los 2 grupos, o sea, en estos pacientes completar los 7 días de tratamiento o parar la terapia a las 48 horas fue igual de efectivo. Entonces, las guías recogen esto y ya luego salieron bastantes estudios que lo han comprobado, que en todos los pacientes hay que descontinuar manejo empírico
con los hemocultivos negativos de 48 horas, sin fiebre por al menos 24 horas y con recuperación hematológica. O sea, va recuperándose de la médula, no ha tenido fiebre y los hemocultivos son negativos, quiten los antibióticos, no hay ningún problema. El intestino te lo va a agradecer porque le vas a disminuir ese impacto en la flora microbiana que tiene el paciente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Siempre la que menos escogen. Se puede suspender antibióticos y egresar con recomendación. Este paciente no necesita nada más, ya el paciente puede egresar. Entonces, dentro de la segunda conclusión del PROA, hay que dar, pues tenemos que tener guías de terapia empírica y guías dirigidas, socializadas, que hay que reentrenar al personal de salud. Hay que hacer un acompañamiento microbiológico del equipo de bacteriología, donde nos den reportes claros, y es muy importante que los reportes de los cultivos sean al tiempo, 24, 48, 72, 96. No puede ser que el de 24 lo estén reportando al tercer día, ¿no? Al tiempo. Y en los pacientes que tienen neutropenia febril de alto riesgo, que no tengan aislamientos y con recuperación hematológica, podemos suspender los antibióticos rápidamente. Vamos con este otro paciente, es un paciente de 9 años que tiene un neuroblastoma en su segundo ciclo de quimio, terminó hace 5 días, consultó por un cuadro de 2 horas de picos febriles, odinofagia, decaimiento, mialgias, el examen físico está febril, y miren que tiene neutrófilos en 460, o sea que tiene neutropenia febril, la PCR está en 43, la radiografía está normal, pero el panel respiratorio le salió positivo para un parainfluenza 3. Se inició cefepime, hemocultivos y urocultivo. A las 48 horas de evolución no tuvo deterioro clínico, solo ha tenido fiebrecita aislada, los neutrófilos han ido mejorando, pero los hemocultivos también terminaron, pues a las 48 horas son negativos, el urocultivo es negativo y la PCR se mantuvo estable. Yo creo que por aras del tiempo vamos a continuar aquí. Entonces aquí están las opciones: completar 5 días de manejo con cefepime, pues podría ser una opción, o suspender el manejo antibiótico, o completar 7 días de manejo, o suspender el cefepime cuando los neutros estén más de 1000. Entonces es claro que los virus respiratorios son causantes de neutropenia febril. Este es un estudio reciente que demostró que los pacientes, un gran porcentaje tienen virus respiratorios, y los pacientes que tienen virus respiratorios van a tener menos edad, más infección respiratoria, pero en general no hay muchas cosas que los diferencien. Por ejemplo, cuando evaluamos también la parte paraclínica, lo único que encontró este estudio entre los pacientes que tenían virus respiratorio aislado versus los que no, era que los que no tenían virus respiratorio tenían menos plaquetas, 48.000 versus 99.000. Pero de resto no hubo ninguna diferencia en el valor de PCR, en el valor de procalcitonina, ni en el valor de PCR máxima. También lo otro que pudo haber tenido una diferencia fue que los pacientes con virus tenían una enfermedad más leve que los que no tenían enfermedad viral, pero no tuvo un dato que dijera que hubiera significancia estadística. Dentro de ese estudio, la mayoría de los pacientes también tuvieron rinovirus, pero también había sincitial, hubo influenza, hubo coronavirus. Entonces son importantes. Hay pistas para no considerar cuando hay una etiología bacteriana. Claramente, si hay un foco aislado, si el paciente está en CIR, está hipoperfundido, tiene una PCR muy alta, o si los conteos plaquetarios o de neutrófilos son muy bajos, eso es muy posible que sea bacteriano. Pero ¿cuándo considerar que hay que evaluar virus respiratorios? Pues el paciente que tenga síntomas o que haya tenido un contacto estrecho con infección respiratoria. Ideal debe ser un panel molecular, pero si no hay posibilidad, entonces al menos una inmunofluorescencia indirecta, y si no hay inmunofluorescencia, al menos pruebas antigénicas rápidas, que solo hay para sincitial, adenovirus e influenza, al menos esos, pero ideal es que sea un panel molecular. Entonces, dentro de las conclusiones, una larga proporción de niños va a tener un cuadro viral, es claro. Las tasas de detección van a ser más altas si lo hacemos como métodos moleculares. Dentro de los virus, el rinovirus es el más afectado, pero en nuestra pues, geografía tenemos que considerar el sincitial respiratorio, considerar que influenza también tiene estacionalidad y pueden haber brotes de influenza, y actualmente hay que considerar el SARS-CoV. Ahora, tener un virus nos da seguridad para suspender el antibiótico. Entonces, la doctora Santolaya también ha hecho estudios sobre eso, y estudios muy buenos, estudios prospectivos,
que han evaluado niños con neutropenia febril, a la cual todos se les hacía panel molecular para 17 patógenos, a los que tenían aislamiento virorrespiratorio, los aleatorizó para que unos continuaran antibióticos y otros se les suspendieran, y el endpoint primario fue si había porcentaje de episodios sin adecuada resolución. Aquí está pues cómo fue la descripción del estudio. Entonces miren que de 1.121 casos de neutropenia febril, ella logró ingresar al estudio 951, de los cuales no detectó patógeno en 356, pero detectó virus en 319 pacientes, y esos fueron los que aleatorizó. ¿Y qué encontró? Encontró que los que mantenían antibiótico versus los que lograban quitar el antibiótico tenía mucho mejores resultados a los que lograba quitar el antibiótico. Duraban 4 días de menos antibióticos, no había ninguna diferencia en el tiempo de hospitalización, y en el outcome primario, que era eventos que pues fueran no resueltos, encontró que el 95 de los pacientes que les quitó el antibiótico, que mantuvieron el antibiótico, perdón, que se les quitó el antibiótico, resolvieron su infección sin incidentes versus un 97%. O sea que no hay problema si yo aíslo un virus y el paciente va bien y no tengo ningún otro aislamiento, los hemocultivos son negativos, puedo quitarle los antibióticos. Entonces, eso también es muy importante en la parte de prueba y de optimización de uso de antibióticos. Quitemos antibióticos cuando tengamos aislamientos virales. Esa era la respuesta a este caso. Entonces, siempre debemos contar dentro de nuestro programa un químico, debemos tener biología molecular para poder hacer diagnósticos mucho más efectivos, siempre considerar cuándo hay que tomar estas pruebas de biología molecular para virus y suspender los antibióticos cuando no evidenciemos otros aislamientos, máximo a las 48 o 72 horas. Este paciente tiene 2 añitos, se hizo un diagnóstico reciente de leucemia por una hiperleucocitosis de más de 100.000 leucocitos. Es de alto riesgo porque tuvo una recaída temprana con infiltración renal. Actualmente estos pacientes los meten en ciclos de rescate que son muy, muy aplaciantes, generalmente citarabina, clorfarabina, y pues tienen mucho riesgo infeccioso. Inicia fiebre, 38.9, 2 picos febriles, unos leucos están en ese momento en 980 con 300 neutros totales, una PCR muy alta e iniciamos cefepime. Se toman hemocultivos y urocultivo. La fiebre logra ceder en las primeras 24 horas, los hemocultivos al cuarto día, miren, son todos negativos, el urocultivo negativo, el paciente tiene mejoría clínica, pero tiene un punto importante, y es que los neutrófilos no han mejorado. Entonces, en esta pregunta, ¿qué hacemos? Vimos que en los neutropenia de alto riesgo, pero que van mejorando los neutrófilos, podemos suspender antibióticos, pero en este paciente, ¿qué? Entonces, realmente lo que dicen las guías es que en estos pacientes no sabemos qué hacer. No hay estudios ni ensayos clínicos controlados que evalúen este tipo de pacientes, no hay suficiente evidencia. Entonces, la recomendación actual es que estos pacientes sí deben mantener el antibiótico hasta que se evidencie la recuperación hematológica, o sea, que empiece a subir los neutrófilos, 150 neutrófilos, 200 neutrófilos, ya, el paciente es hora de suspender el antibiótico. Entonces, en estos pacientes hay que esperar la mejoría en el conteo de neutrófilos y suspender la terapia antibiótica. Entonces, si hay una presencia de un foco infeccioso, siempre hay que darle terapia dirigida. Vamos a escalar la terapia empírica cuando tengamos el cultivo, y el paciente que tenga neutropenia febril de alto riesgo, sin mejoría hematológica, a pesar de que tenga una buena evolución clínica, es mejor esperar la recuperación de los neutrófilos para poderle suspender el antibiótico. Este último paciente es un paciente de 14 años que está con un linfoma, viene por fiebre, dolor intenso en boca, imposibilidad para comer, y lo encuentran al examen físico febril y tiene una mucositis grado 3 en la boca y grado 2 perianal. Algunas de las quimioterapias producen inflamación en boca, un fenómeno que se llama mucositis. Y en su hemograma tiene 450 neutros, tiene una PCR artica también 120, y le inician cefepime, pero como tiene esa mucositis tan severa, pues como dicen las guías, se le adicionó vancomicina. Entonces cefepime banco, y se tomaron los cultivos. El niño siguió febril hasta el día 2, pero luego mejoró, hay una mejoría marcada de la mucositis, y para el día 3 ya aumentó los neutros, 550, la PCR bajó,
pero los hemocultivos reportaron para bacilos gram negativos. Entonces, ¿ahí qué hacemos con esa banco? Porque pues, la pusimos por la mucositis, pero finalmente reportó un bacilo gram negativo. Entonces, ¿cuándo vamos a modificar la terapia empírica? Si le pusimos banco al paciente, ese paciente, si al tercer día no tiene ninguna indicación microbiológica para continuarla, hay que quitársela. Entonces, hay que quitarle esa vancomicina lo más rápido posible. Lo mismo pasa si se usó un doble terapia para gram negativo con meropenem más amicacina o cefepime más amicacina. Si a las 72 horas no hay ninguna indicación microbiológica para seguirlo, hay que quitarlo. No vamos a realizar ningún cambio en la cobertura, escalándonos en la terapia solo por fiebre. Es que el niño al tercer día sigue haciendo fiebre. No, solo por fiebre no le vamos a hacer cambios. Vamos a escalar antibiótico empírico a las 72 horas. Si la fiebre persiste, clínicamente no se ven bien, hay que incluir cobertura para gram negativos resistentes, llámase meropenem, y para gram positivos, o sea, vancomicina. Solamente en caso de deterioro clínico asociado a fiebre. ¿Por qué suspendemos la banco si no hay aislamiento a las 48 horas? Y eso es claro porque en Staphylococcus aureus el volumen de sangre que en estos pacientes generalmente es bastante alto porque toman 3 o 4 cultivos, alcanza a ser 20 mililitros. Las tasas de detección son altas, son 73%, y además a las 48 horas hemos logrado detectar hasta el 93% de los aislamientos de estafilococo. Entonces, si no creció a las 48 horas, en 3, 4 cultivos que se tomaron, la probabilidad de que este niño tenga un estafilococo es muy baja. Y además, si yo estoy dándole, yo le quito la banco, pero no le voy a dejar descubierto. Lo dejo con el meropenem o el pictazo o el cefepime, y esto me da un muy buen cubrimiento para enterobacterales gram negativos, pero también para cocos gram positivos, estreptococo de grupo A, grupo B, víridas, neumococo, incluyendo el estafilococo aureus meticilino sensible. O sea que fuera de todo, no es que lo deje sin de cubrimiento, sino que le dejo un cubrimiento un poco más óptimo. Entonces, dentro de los planes de optimización de uso de antibióticos es quitar los glicopéptidos lo más rápido posible si no tiene ninguna indicación microbiológica para seguir. Esto está aquí en nuestra quinta conclusión. En la ausencia de crecimiento de gram positivos en cultivos, hay que suspender su procedimiento si se inició. Ahora, si el paciente, la causa de la neutropenia febril fue una infección localizada donde sospechemos estafilococo, o sea, una neumonía, una celulitis, pues lo que podemos hacer es descalarnos de banco a Clinda, que nos disminuye tanto la toxicidad del antibiótico y fuera de todo el espectro del antibiótico también es disminuido. Para finalizar, les quiero también mostrar los tiempos de tratamiento que son muy importantes, que también nos ayudan a controlar un poco los tiempos y de resistencia. Entonces, tengamos en cuenta que las guías nos dicen unos días recomendados, pero también hay nueva evidencia que sugiere menos días casi en todas las infecciones. Por ejemplo, en neumonía ya la recomendación es dar incluso hasta de 3 días en infecciones muy leves, hasta 7. Para neumonía complicada puede ser entre 7 a 14 días. La sinusitis la estamos contemplando como 7 días a partir de la mejoría para no dar las 2 a 3 semanas que antes dábamos. La otitis media que antes se daban 10 días, dar solo 5 a 7. Bueno, y así con varias infecciones. Con infección urinaria es muy importante porque si damos esquemas de aminoglicósido lo podemos dar por solo 5 días y si es betalactámico por 7 días. Y en bacteriemia, si tenemos el bicho, tengamos también en cuenta que hay recomendaciones actuales de disminuir también los tiempos de antibiótico. Por ejemplo, para estafilometicilino sensible, tal vez dar ya 7 días desde el hemocultivo negativo, o para SAR dar 10 a 14. Pseudomonas, que siempre damos 14 días, podría, si la paciente ha ido bien, darle solo 10 días. Entonces, hay que tener en cuenta que hay nuevos datos sobre tiempos de tratamiento que también nos ayudan a controlar un poco más estas infecciones. Muchas gracias, que creo que me pasé bastante, pero creo que fue por el tratar de cambiar la pantalla. Quedo atento a sus inquietudes, a sus preguntas y pues muchas gracias por la atención que me prestaron. Doctora, a usted muchas gracias siempre por esas excelentes charlas. Aquí en el chat hay unas preguntas, Doc. La primera dice, buenas noches, tengo una pregunta.
Estaría indicado en todos los casos la toma de cultivo del catéter implantable al ingreso, incluso en los pacientes que no tienen factores de riesgo como haber tenido manipulación reciente, ni tienen signos de infección en la zona o si se considera otro posible origen. No, sí está indicado tomar un hemocultivo tanto del catéter central como de los periféricos. El problema es que los catéteres implantables muchas veces nos sirven mucho y sirven para fundir, pero cuando vamos a tomar la muestra del catéter, generalmente nunca obtenemos retorno. Entonces, cuando tienen catéteres implantables, por lo general casi nunca logramos obtener muestra del catéter, entonces pues allí nos quedaríamos solo con los hemocultivos periféricos, pero sí está indicado. Si tiene un catéter implantable, sí estaría indicado. Doc, aquí hay otra pregunta. Dice, en este caso, en donde el paciente continúa con anemia y trombocitopenia, siendo de alto riesgo, ¿aplicaría la misma consideración o nos cambiaría algo de estas dos consideraciones hematológicas? No, la consideración es neutrófilos y monos. Entonces, si el paciente, yo lo estoy observando, le entró por neutropenia febril de alto riesgo, le inicié antibiótico, a las 48 horas el paciente, los neutrófilos están mejorando, pero la hemoglobina sigue baja y las plaquetas siguen bajas, no importa. Yo el criterio que estoy tomando son los neutrófilos. La hemoglobina y las plaquetas pueden seguir bajas, que habrá que hacerle soporte transfusional, pero no me va a cambiar en el enfoque de retirar o no retirar antibióticos. Es posible que incluso el paciente esté hospitalizado, yo retiro antibióticos, pero probablemente no va a ser posible egresarlo. Se va a tener que quedar porque está todavía anémico, porque está trombocitopénico, porque ya le toca la próxima quimio. Entonces, pues allí sí va a ser muy complicado egresarlo, pero por lo menos quitarle los antibióticos. Recuerden que cada día que yo quito un antibiótico, cada día cuenta para que ese paciente en el futuro no me haga un bicho más resistente y luego no sepa cómo manejarlo. Entonces, lo que más queremos es quitar antibióticos lo más pronto posible. Doc, preguntan en qué caso se usa la amicacina. Bueno, la amicacina, como les decía, estaba en la terapia combinada siempre. Hace 10 años siempre usábamos la amicacina, pero ya no. Eso está claro porque se evidenció que no aporta nada adicional. Las guías, sin embargo, lo dejan allí como una posibilidad en el paciente que tenga un cuadro grave, como una sepsis grave, una neutropenia y fiebre que llegue séptico y que yo tenga una muy alta sospecha de que el bicho es un bacilo gram negativo. La única forma de saber eso es que haya tenido o una infección o una colonización en los últimos 3 meses por un microorganismo un gran negativo. O sea que se hizo un rastreo y reportó una Klebsiella, reportó una E. coli, y entonces en esos casos sí se llevaría el segundo antibiótico, el aminoglicosio. La otra indicación de usar amicacina es específicamente en el paciente que en los últimos 3 meses tuvo un aislamiento, por ejemplo, de un germen BLE. Entonces, en ese caso, cuando llega con neutropenia febril, ya debo usar o piptazo más amicacina o un carbapenémico de monoterapia. Ya en ese caso, esas son las únicas indicaciones de usar amicacina. Doctor, preguntan, ¿cuándo considerar uso profiláctico de antivirales en niños que reciben quimioterapia? Ya, para profilaxis sí ya es un tema muy grande, es una charla. La profilaxis de antimicrobiana pues va a depender del tipo de leucemia, del tipo de quimioterapia, si les hacen una quimioterapia de rescate, por ejemplo, son muy aplaciantes. También si han tenido infección, por ejemplo, un niño que llega con varicela o hace un herpes zóster, estos niños quedan con la profilaxis antiviral. Pero en general, ¿a quién se les pone profilaxis antiviral? Se les pone a aquellos que van a ir a trasplante. Los pacientes que tienen leucemias mieloides también tienen profilaxis antiviral. Pacientes que van a recibir terapias muy aplaciantes porque les van a hacer un rescate, hicieron una recaída y les van a hacer un rescate, también llevan profilaxis antiviral. En general son esos, o aquellos como ya hayan tenido la infección, generalmente un herpes zóster, que hacemos profilaxis secundaria. Entonces ahí damos también terapia antiviral, pero en general esos son pueden haber algunos detalles, pero en general son los que más usamos. Doctor, preguntan, ¿cómo se predice una caída de neutrófilos a una cifra menor de 500 en la siguiente 24 a 48 horas? ¿Cómo es la pregunta? No te escuché bien.
Doctor, ¿cómo se predice una caída de neutrófilos a una cifra menor de 500 en las siguientes 24 a 48 horas? Bueno, eso depende entonces de la quimioterapia que le ponen. Entonces, cuando tú estás recibiendo metotrexate y mercaptopurina oral, en general, ya finalizando el protocolo de quimio, pues nunca vas a esperar caídas importantes. Pero si estás en la quimioterapia de inducción, donde les están poniendo fuertes dosis de quimio y de corticoides, pues y el paciente tiene 700 neutrófilos y apenas pasó una semana de la quimio, entonces probablemente en menos de 48 horas ya estás por debajo de 500. Entonces depende del tipo de quimioterapia que te ponen. Si es una quimioterapia fuerte, lo más probable es que vayas bajando y también del tiempo. Entonces hay que recordar que hay un nadir de la quimio. Los nadir de quimio aparecen generalmente en la segunda semana de haber puesto la quimio, entre el séptimo y el décimo día ya está empezando el nadir de la quimioterapia, que es cuando más descienden los niveles de neutrófilos. Entonces, pues de eso depende. Si tú llegas al mes de haberte colocado la quimio, probablemente ya está subiendo. Si te llega a los 10 días, va seguramente bajando. El uso de antifúngico, ¿cuáles serían las indicaciones de uso desde el inicio y según la evaluación del paciente? Bueno, los antifúngicos también entran dentro de los programas de prueba. No lo quise traer porque se extendía ya mucho y estaba muy larga realmente. Pero nosotros empezamos a usar antifúngico, sobre todo cuando ya pasó el quinto día de fiebre y aún no tenemos foco. Entonces esos pacientes ya tienen indicación de abrir el estudio de infecciones fúngicas invasivas. Se les pide un TAC de senos paranasales, aunque las guías no lo recomiendan, yo creo que sí está, no está de más pedirlo. El TAC de tórax, se pide ecocardiograma y se tiene que empezar a estudiar la presencia de un hongo que es muy frecuente en niños hemato-oncológicos, fuera de la cándida, que es el aspergillus. Entonces se les pide un antígeno en sangre que se llama galactomannan sérico. Generalmente, si al quinto o sexto día yo ya no tengo foco y el paciente sigue haciendo fiebre y el paciente pues, no se ve muy bien, hay que iniciarle antimicótico e iniciamos caspofungina como terapia ideal. Pero si en el TAC, por ejemplo, de tórax, me muestra lesiones que sean sugestivas de aspergillus, entonces hay que adicionarle o dejarlo en monoterapia con voriconazol en general. Ahora, si yo le inicié antimicótico y rápidamente todos los estudios de hongos me salieron negativos, los hemocultivos, el ecocardio, la eco de abdomen, el TAC de senos paranasales, el TAC de tórax, todo negativo y no encuentro nada para hongos, debo suspender la terapia antifúngica. Eso es también dentro del PROA en neutropenia febril. Hay que quitar antifúngicos si no evidencié nada para hongos. Doc, ya quedan como dos preguntas nada más. ¿La terapia sello está recomendada y cómo se realiza? La terapia de sello pues sí es para otras indicaciones en general, se ha recomendado mucho, sobre todo como en dos indicaciones, una para prevenir infecciones asociadas a catéter y o como tratamiento de infecciones asociadas a catéter. Realmente la evidencia es muy contradictoria, hay evidencia que dice que es buena, pero a mí en la práctica personal nunca me ha ido bien con la terapia de sello. Los pacientes que he usado terapia de sello, que es usar antibióticos en el catéter para tratar de evitar que se infecten los catéteres, lo que termino generando es bicho muy resistente, incluso he tenido enterococos bancos resistentes. Entonces, no, lejos de la terapia de sello, no la uso, personalmente no la uso. Doctor, la última pregunta. Doctor, hace poco escuchaba en una conferencia que por la contingencia sanitaria el uso de la ceftriaxona ha tomado cierta fuerza debido a que no requiere tantos contactos con el paciente para su aplicación. ¿Cuál es su opinión frente a esto? Yo la recomiendo incluso. En la charla de COVID, dentro del protocolo de manejo del protocolo de manejo de pacientes con COVID, si tienen sospecha por infección bacteriana, la recomiendo porque se usa solo una vez al día. Entonces, por eso, pues es recomendable. Pero bueno, eso en el contexto del paciente actual de COVID y ya. Pero de resto no. Recuerden que lo que va, las recomendaciones actuales es a no usar ceftriaxona, tener muy pocas indicaciones para su uso. Si la usamos todos los días, preguntarnos, ¿será que la podemos quitar? Quitémosela, busquemos otra posibilidad, porque
sabemos que la ceftriaxona es el principal factor de resistencia. Entonces, no. Bueno, y en neutropenia febril no tiene pues, ninguna cabida porque primero el manejo empírico debe cubrir antiseudomona y pues ceftriaxona no se queda corto allí. Entonces, pues no se usa neutropenia febril tampoco. Bueno, Doc, muchísimas gracias, doctor, por su excelente presentación. Bueno, muchas gracias a todos por la charla. Lástima, pues, que no hubo mucha dinámica en la parte de las preguntas interactivas, pero bueno, se intentó. Bueno, y los invitamos mañana a la segunda charla del doctor Juan Pablo Calle, que es acerca de perlas de resistencia bacteriana, casos de relevancia clínica a las 7 p.m. Muchas gracias. Bueno, chao. Chao, doctor, muchas gracias.